Hola, buenos días. Bienvenidos a los encuentros de humanidades y filosofía, que por razón del nuevo de la pandemia estamos transmitiendo en videollamadas y hoy vamos a tratar un tema muy importante. La comunidad hispanoamericana o la comunidad iberoamericana, su presente, su pasado, su futuro, pero con un historiador contemporáneo que conoce el presente y también el pasado y que no suele equivocarse mucho en el futuro. Muchísimas gracias por aceptar y es un placer y honor estar con el catedrático de Historia José Manuel Azcona Pastor. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros por la invitación. Bien. Él es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad Rey Juan Carlos y doctorado en la Universidad de Deusto y director de la Cátedra de Excelencia Iberoamericana Santander Presdella. ¿No es así? Correcto, lo has dicho Muy perfectamente. bien. Pero no podemos seguir con tu currículum porque si no se nos va la hora enseguida. Bien, desde las protestas contra la guerra de Vietnam, empiezo ya, José Manuel, o de mayo del 68 también podemos decir, las personas, por lo menos en Occidente, ¿no? Valoramos cada vez más nuestras vidas personales y también las vidas de la sociedad, ¿no? Pero nuestras vidas personales, cada vez las valoramos más. Y por eso la dignidad humana siempre vamos ahí reclamándola y bueno, tratamos de seguir ejemplos buenos, vidas ejemplares, tanto en la política como en las empresas, en el trabajo. Bien. Tu maestro, el maestro de José Manuel Azcona Pastor, es don Fernando García Cortázar. ¿Me equivoco o no? No, no te equivocas, no. Pues don Fernando García Cortázar es un historiador jesuita, Premio Nacional de Historia 2008. ¿Qué edad tendrá ahora García Cortázar? La edad de García Cortázar he Pues publicado. estará en torno a los 80. Sí, creo que ha publicado algo reciente. Bien. Junto a Fernando García Cortázar escribes El nacionalismo vasco en el año 1999. ¿No es así? No, 91. 91. Bueno, pues aquí pone que se publica en el 99 No, y 99 la segunda la, edición. la segunda edición. Muy bien. ¿Para qué? ¿Por qué? Y se puso a la ETA en su lugar. ¿Por qué Sí, era que sea ese lugar? ¿Se sí. consiguió? Vamos a ver, este libro es el primer libro que se escribe desde una perspectiva crítica. La primera edición es en Historia 16, una editorial ya desaparecida, muy prestigiosa en el tema de la historia, y lo que buscaba y consigue es hacer un análisis crítico no solamente de ETA, sino del nacionalismo que muchas veces le sustentaba, toleraba, apaciguaba o cobijaba, ¿no? Para mí es un libro que tuvo un gran recorrido, tuvo mucha venta. Es uno de los libros de mi trayectoria que más ha llegado al público, ¿no? Y ahí lo que planteamos es una historia del nacionalismo vasco desde sus orígenes, fundación por Sabino Arana y la creación del Partido Nacionalista Vasco en 1895, y lo que se buscaba y se consigue es desmitificar y sobre todo desbrozar, desmochar de todo ese carácter mítico, legendario y sobre todo apologético que se venía haciendo el nacionalismo vasco en aquel territorio. No fue fácil publicarlo, tuvimos nuestros líos, ¿no? Nuestros problemas, porque pues como digo, es una visión distinta a la visión apologética que se hacía entonces, ¿no? Muy interesante, la verdad. Ahí hablamos de todas las variedades de la evolución, variedades, distintos caminos por los que tira el nacionalismo, ANV, en fin. Por supuesto, nos metemos en ETA con todas sus asambleas, con todos sus elementos, y luego ya la situación actual que se vivía hasta el año 91, donde el dominio de la sociedad por parte del nacionalismo era y es total en aquel territorio, ¿no?
Sí, yo creo que también contribuyó lo suyo para que la ETA al final desapareciera, o parece que ha desaparecido. No sé si tú estarás de acuerdo, si la ETA ha desaparecido ya, ha perdido la batalla o se ha disuelto o es una simple tregua, porque la historia nos enseña que la paz más bien debería de llamarse tregua, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo, ETA como tal ha desaparecido, ¿no? Su estructura de pensamiento no. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una banda terrorista armada que ejecuta personas, ¿no? Por un fin político, eso ha desaparecido. Y hasta donde sé, hay un grupúsculo pequeño que se opuso, pero que no para o no pasa de hacer proclamas, discursos internos, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa es que lo que ETA representaba, que es la creación de un Estado vasco independiente, entendiendo como tal las provincias españolas de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, más las francesas de Nabor, Suberoa y Baja Navarra, ¿no? Eso sigue en pie. Y bueno, y la creación además de un Estado socialista en el sentido cubano. Recuérdese que ETA primero admiraba mucho a Albania hasta que la dictadura de Hoxha y Ramizalia desapareció en el año ya comienzo de los 90, año 92, y después su ideario, su modelo feliz de país es Cuba, ¿no? Por tanto, afortunadamente la banda terrorista ha desaparecido, además, permítame que le diga cuál es mi opinión, ha desaparecido primero porque ya se habían quedado solos, hasta el IRA había desaparecido en los años 6-8, aunque queda un sector también irredente del IRA auténtico que atentó en OMAC y recientemente, hace no mucho, también sin muertos, ¿no? En OMAC sí, donde murió además una española, como sabemos. Se habían quedado solos y luego tenía muchos problemas de reposición generacional, ¿no? O sea, porque claro, para hacer un atentado necesitan mucha infraestructura, un piso franco, gente que vigile y sobre todo cómo escapar, ¿no? Y aquella vieja teoría que tenían los etarras de hay tres caminos, ¿no? El maco o la cárcel, el exilio, o sea, fundamentalmente América, de lo que estoy trabajando. Voy a publicar un libro en breve con Miguel Madueño sobre las relaciones internacionales de ETA, que fueron muchísimas. Y la tercera vía era la muerte. Entonces ya había muy pocos jóvenes capaces de seguir con esa lucha generacional, ¿no? Y esa es una razón también fundamental. Y luego, desde luego, que no me canso de repetirlo cada vez que me lo preguntan, la fortaleza que tiene el Estado español, ¿no? Que los derrotó. O sea, aquí algunos partidos se ponen la medalla porque fue concretamente en el gobierno de Zapatero, ¿no? Yo creo que esto no es así. O sea, la derrota de ETA empieza mucho antes, ¿no? Cuando las asociaciones civiles, entre ellas la que yo dirigía en Bilbao, la Sociedad del Sitio, un foro de intelectualidad, el más importante de España, junto con el Ateneo, y entre otras muchas, el foro ERMA, ¿no? Y, bueno, y tantas otras, ¿no? Que se generaron allí, Gesto por la Paz y muchísimas más, empezamos a luchar contra ellos, ¿no? O sea, pero el Estado les ha derrotado, entonces vieron que era imposible derrotar al Estado también, se autoconvencieron, ¿no? Y todo esto hace que desaparezcan, pero su ideario no, es decir, Bildu está ahí, Bildu significa, es la herencia manifiesta, la última patente de Arriba Tasuna, la herencia manifiesta, y lo están consiguiendo, están en el gobierno, quiere decir, gobiernan, cogobiernan, eh, sustentan el actual gobierno, tienen muchos ayuntamientos ahí, es verdad que más o menos pequeños, medianos, pero están ahí, entonces su ideario está ahí. Es verdad que desde la no violencia, es decir, no ejecutan, claro, pues si no sería un grupo terrorista, pero no es menos verdad que todavía no han admitido ni han pedido perdón lo que hizo el brazo político de Bildu. ¿Me explico? Y eso también es algo que no se puede olvidar. No han pedido perdón por lo que, por lo que han hecho. Bien, José Manuel Azcona, hablamos. ¿Qué queremos decir cuando decimos España, por ejemplo? ¿Qué queremos decir cuando decimos España? Bueno, para empezar, es mi país, ¿no?
esto que en cualquier otro país del mundo me pudiera provocar la risa que me está provocando, porque es una obviedad, ¿no? Que es España mi país querido, ¿no? El lugar donde vivo y del que me siento pues feliz y orgulloso, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero claro, aquí esto es un anatema, ¿no? Porque como hay determinadas ideologías o partidos que además han impregnado, ¿no? Cual capa de cemento, ¿no? Muchas veces, a veces hasta cemento armado al resto de la sociedad, pues claro, no, decir España, por ejemplo, y no Estado español, que por cierto el Estado es el conjunto de instituciones que rige la vida de un país, ¿no? Como ya mi maestro García de Cortázar, que escribió hace mucho tiempo, la persona que más ha utilizado la palabra Estado, por cierto, ha sido Franco, ¿no? Franco utilizaba constantemente el Estado español, ¿no? Dicho esto, mi país estupendo, donde con una calidad de vida magnífica, donde hay un igualitarismo que no veo en muchos países, donde el Estado llega a 14 millones de personas, también es una cosa icónica, hay muy pocos países en el mundo en los que el Estado llega a esas personas, donde tenemos una calidad de vida excelente, unas infraestructuras excelentes, y un Estado que funciona. Todo es mejorable en la vida, todo está susceptible a errores, no hay ninguna obra tal. Y luego, pues yo me salgo de ese tópico de algunos de mis compatriotas de pensar que por ahí atan los perros con longaniza, de que Alemania es un país perfecto y feliz, por ejemplo, o que Dinamarca lo es. Una absoluta saciedad intelectual, todo esto, ¿no? Y luego es el país que quiero, claro, y con una historia, pues verdaderamente impresionante, y con una contribución al mundo única, que es lo que se hace en Hispanoamérica, ¿no? En América. Si metemos a Portugal ahí, con Brasil, una contribución única en la historia de la humanidad, ¿no? La creación, la traslación, ¿no? De una sociedad, de una cultura, de un mundo europeo al ámbito americano, sin lugar a dudas. Mi Eso es país lo que querido. Eso es lo que te iba a preguntar seguidamente. ¿Cuál es el corazón de España y cuáles son esos principales momentos emocionantes de la historia de España y también de Portugal, porque estuvimos unos años unidos? ¿Cuáles son esos principales también mitos de la historia de España? Bueno, es que, joder, menuda pregunta. Es que podíamos estar aquí Claro, hablando hasta el mes de junio. No, pero bueno, por resumir, ¿no? Yo entiendo por dónde va la sí. pregunta, ¿no? Yo creo que España ha tenido varios hitos colectivos, ¿no? Eh, Primero, la creación de un Estado unitario moderno, el primer Estado moderno del mundo, junto con el portugués, ¿no? Que es el que crean los reyes católicos, ¿no? A finales del siglo XV, después de la expulsión de los musulmanes, ¿no? Con la creación de una estructura homogénea. Claro, pues son dos musulmanes que pertenecían a otro imperio, ¿no? Al imperio musulmán, y por tanto estaban dentro de nuestro territorio, ¿no? Eso es un hito fundamental. Luego todo el desarrollo tecnológico y social inherente a los ámbitos de la navegación, pues que nos va a hacer primero llegar a Canarias y después al Nuevo Mundo o al mundo americano, para construir lo que se llama Reino de Indias. A mí no me gusta hablar de colonización, la palabra exacta era Reino de Indias. En el Salón de Reinos que existía en el Palacio del Buen Retiro en Madrid, que impresionaba, por cierto, a todos los extranjeros que venían allí, a todos los diplomáticos, pues estaban los 24 reinos que componían en tiempo de Felipe IV la monarquía hispánica, ¿no? La monarquía española. Eso es un hito, como he dicho en la pregunta anterior, único, ¿no? Lo que hace España en América, pues genera sin duda una epopeya, ¿no? En la historia de la humanidad. Es la construcción, la traslación de una cultura con todos sus valores y de luego con un proceso de conquista, como todos los procesos de conquista de la historia, ¿no? Eso me parece magnífico. Luego otro hito que me gusta destacar también, en este caso a la inversa, ¿no? Como otros que nos conquistan en los 200 años que tardan los romanos en conquistar nuestro solar, ¿no? Frente a los 14 de Francia, lo cual muestra la alianza habitual de los franceses con los invasores, se vio en la Segunda Guerra Mundial, o lo cual muestra también la
por contra, la lucha, la diferencia de el solar español frente, en este caso, a los invasores romanos y en 1808 los franceses. Ténganse en cuenta que España, en la Edad Moderna, es uno de los pocos países del mundo que no ha sido invadido, entre otras razones porque tuvimos una estructura internacional, o sea, de reinos dispersados por todo el mundo, ¿no? Y en consecuencia nadie nos ha invadido hasta la invasión francesa, ¿no? Por tanto, eso me parece importante. Y luego, eh, eh, se nos olvida muchas veces en estos análisis la importancia que España tiene para Italia, ¿no? Y la batalla de Lepanto, que me parece muy significativa de 1571. Si no hubiese sido por Lepanto, Por Cervantes. Y por el freno y por el freno de España y por el freno de España en Austria, probablemente Italia y buena parte de Europa Occidental sería hoy musulmana, ¿no? Pertenecería a la cultura musulmana, como pasó en Albania, pasó en Bulgaria, pasó en parte de Rumanía, etcétera, ¿no? Y luego, por último, destacaría el hito de la transición española, ¿no? Que sí, sé que se ha escrito mucho, se han dicho muchas cosas, pero me parece un hito significativo en la historia del mundo. Es una concordia civil absolutamente demoledora que genera pues una admiración y para mí un respeto. Por eso que alguien o algunos se atrevan a criticar esto, con todo lo que nos costó a la generación de usted y mía y por supuesto a las anteriores. Y también quiero romper una lanza en favor de la generación de posguerra, ¿no? De la posguerra, la generación de mis padres y mis abuelos, ¿no? Una generación abnegada, trabajadora, llena de valores, en la que el esfuerzo colectivo, ¿no?, de la sociedad era algo importante y que gracias a ellos, en muchos sentidos, tenemos el nivel de vida que tenemos, que a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida. Por eso me ha dado tanta pena ver cómo han muerto tantos en la pandemia, cuando es una generación a la que debemos en gran medida el progreso y el desarrollo de este país. Y bueno, por último, luego la posición que tenemos en el mundo, que no es de ahora, es una posición ya, evidentemente, de hace mucho tiempo, una posición socioeconómica importante. Por decir que somos el país 13 de aporte al PIB mundial, ¿no? En fin, podría contar más cosas, pero esos serían los hitos. Siempre se ha dicho, José Manuel, que el Imperio Español o la monarquía hispánica pues tenía una gran importancia porque llevaba también una ideología o religión muy fuerte, unos valores humanos muy fuertes. Entonces, ahora vemos que el catolicismo en España pues, está perdiéndose y está muy confuso. ¿Cómo ves tú esa evolución? Bueno, vamos a ver, eso es cierto, que decir, desde la bula alejandrina, ¿no? Que lo que hace es indicar que los nativos, esto hay que dejarlo claro, ¿no? Del Nuevo Mundo, tenían que ser, la función primacial era su cristianización y luego, obviamente, la obtención de recursos económicos o mineralógicos o agrarios, que no todo eran minerales también, pero desde luego la creación de un modelo sociocultural semejante al español europeo, ¿no? Más avanzado de Europa en aquel momento, ¿no? Sin lugar a dudas. Todo esto, claro, tiene que ver con lo que llamo yo un cemento ideológico, ¿no? Un cemento ideológico que lo traslada a la religión católica, porque era el cemento ideológico que existía en el caso de España, Portugal e Italia, en otros países de Europa ya avanzado el siglo XVI con la Reforma, era el cemento cristiano a través del protestantismo en sus distintas fases, y al este de Europa el influjo ortodoxo hasta donde llegaban los musulmanes, ¿no? Por tanto, por supuesto que tuvo un papel primacial, ¿no? Incluso bueno, todas las leyes que hace la monarquía son de protección, de no esclavización, de llegada de la religión católica, pero no solamente como religión, sino como conjunto de valores para evitar pues también la antropofagia, los sacrificios humanos y todo tipo de cuestiones inherentes a aquella cultura, ¿no? Desde esta perspectiva, pues me parece muy interesante. En la otra, en por qué el catolicismo en la actualidad en España no tiene la fuerza que ha tenido, pues yo lo tengo muy claro.
Pues porque desde la posmodernidad, o sea, a partir del año 90 para aquí, cuando cae el mundo moderno, digamos, ¿no? Cae el muro de Berlín y se derrumba el campo socialista, pues los ciudadanos occidentales nos hemos hecho hedonistas, nos hemos hecho individualistas, y cuando uno es hedonista, individualista, no queremos tener hijos, no queremos responsabilidades con los demás, vivimos para nosotros, pues todo lo que tiene que ver con la espiritualidad decae, ¿no? ¿Cuándo acudimos a la espiritualidad? Pues acudimos a la espiritualidad cuando la necesitamos, cuando tenemos problemas, cuando estamos solos, cuando estamos deprimidos. Pero en ese cómputo de hedonismo, algunos colegas lo llaman egoísmo, ¿no? Yo llamo hedonismo, ¿no? Prefiero llamar hedonismo. En ese cómputo del hedonismo social en el que vivimos, pues los dogmas religiosos, y en este caso el catolicismo, tienen poco que ver. Yo lo cuento en mis clases, las bodas, tú, por la edad próxima que tenemos, Antonio, las bodas, ¿cómo eran las bodas religiosas? Había gente que esperaba 2 y 3 años por coger una capilla ¿no? Sí. que le gustaba. Y ahora, en cambio, son el 24%, ha cambiado, ¿no? En las iglesias, pues, ¿quién acude? Pues normalmente los inmigrantes, ¿no? Que todavía están, ¿no? Muchos inmigrantes latinoamericanos, por supuesto, también españoles, por supuesto, ¿no? Pero ha caído mucho. Para mí, la razón es que vivimos en la sociedad, A, de mayor consumo, B, de mayor desarrollo socioeconómico, pero también por el de mayor individualismo asocial ciudadano, que lejos de lo que parecen o creen algunos, es el más alto de la historia. Mucha gente piensa que somos la sociedad más solidaria porque estamos dando a botones y defendiendo todas las causas. Pues no. Por tanto, insisto, en ese individualismo la religiosidad cae. Y en este caso la católica. José Manuel, volvamos a tu obra. Una obra de numerosas publicaciones centrada en la historia del País Vasco, migraciones entre España y América, nacionalismo, la violencia, Iberoamérica, como estamos hablando principalmente, y la historia del mundo actual, del presente y de la política también y exterior. ¿Puede haber esa historia del presente o se mezcla con la ideología dominante? No. Para mí, historia es lo que ha pasado hasta ayer. Otra cosa es lo que consideran a veces los periodistas, ¿no? De otros colegas, pero vamos, un historiador tiene un método, tiene unos códigos. Aquí, claro, el problema es, Antonio, que aquí es historiador cualquiera, ¿no? Todo el mundo, en cualquier reunión social, en cualquier taberna, pues todo el mundo, no da su opinión, que eso me parece muy bien, faltaría más, ¿no? Es una persona profundamente abierta, como no podía ser de otra manera, ¿cómo no voy a aceptar? Por supuesto que sí. Pero otra cosa es sentar cátedra, ¿no? Decir, oye, esto es así. Entonces, bueno, como de historia habla todo el mundo y todo el mundo sabe de historia, todo el mundo es historiador profesional, bueno, lo que quiero decir es que la historia tiene un método, tiene unos códigos, es una ciencia social, la más importante de las ciencias sociales, ¿no? En consecuencia, por supuesto que podemos historiar. A ver, ¿cuál es el problema? Claro, el problema son las fuentes, ¿no? Las fuentes primarias, ¿no? Evidentemente, para historiar lo que ha pasado hasta ayer, ¿en qué nos vamos a basar? En los medios de comunicación, en la prensa, en fin, en los discursos, en las posibles entrevistas. Es más difícil acudir a las fuentes primarias, ¿no? De manera más efectiva. O sea, al documento, ¿no? Al documento. ¿Por qué? Porque está pasando y hasta que no pasen unos años, pues no se van a ver públicamente. Ahora estamos descubriendo cosas interesantísimas de la etapa de Felipe González, la transición, de la etapa de Suárez, porque empiezan a abrirse ya algunas cosas, ¿no? En Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Pero vamos, claro que se puede historiar la historia del tiempo presente y la historia del mundo actual, que es la que yo enseño del 45 hasta hoy, ¿no? De hecho, ya es una especialidad en el cómputo de la historia profesional, ¿no? Sí, muy bien. ¿Aún se sabe ya si tiene documento de alguna manera sobre el asunto que preocupa a muchos amigos míos sobre Trevijano y Guinea Ecuatorial? ¿Eso es un misterio? ¿Quién llevaba razón, Trevijano o creo que Mújica Herzog? Perdón, ¿te he oído? Levantó, creo que Herzog, Mújica Herzog, Sí. también que amigos tuyos, que levantó un periódico diciendo que Trevijano era corrupto, no sé qué, en Guinea. ¿Se sabe ya el asunto de Guinea con
Trevijano. Trevijano, ¿a quién se refiere Trevijano? A García Trevijano. Ah, perdón. Antonio García Sí, 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 sí. Trevijano. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, no, no, que yo sepa, no, vamos, hasta donde yo entiendo, no hay documentación nueva al respecto. No. Pues hay varias versiones sobre eso. Sería cuestión interesante, a ver, buscar la documentación. Otra pregunta, volviendo al tiempo de las Españas, ¿no? ¿Son los vascos y los jesuitas los auténticos españoles en la gesta del Imperio Español? O no solo son los castellanos, sino principalmente los vascos, porque era el cano era vasco, casi todos eran vascos o jesuitas. ¿No crees que ahí fue en realidad una labor de los vascos uniéndose a la No, España, a los castellanos? ¿No? no, 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 porque la pregunta está mal planteada. O sea, no, no es que los vascos se unieran a nadie, es que los vascos eran Castilla. Eran Empezar, Castilla. en Castilla. Entonces los vascos pertenecían, vamos a ver, vamos a hablar de la perspectiva exacta, ¿no? Los vascos pertenecían al reino de Castilla, ¿no? Por otro lado, estaba el reino de Aragón y luego estaba el reino de Navarra, que entre el año 1512 y 1515 se engloba también en Castilla, pero con sus peculiaridades, ¿vale? Con sus peculiaridades. No, la conquista, vamos, el proceso de descubrimiento, ya sabemos cuál es, el proceso de conquista, el asentamiento y de gestación de los reinos de Indias, es un proceso colectivo, en el que también participa Aragón. O sea, no, también esto es una falacia. Hay cientos de montones, bueno, en los primeros casos de tiempos colombinos hay uno que se subleva que era aragonés, ¿no? Contra Colón, ¿no? Por supuesto que es una empresa colectiva de todos los rincones de España, ¿no? Y los vascos, es verdad que tienen individualidades, porque han sido buenos marinos, ¿no? Han sido buenos constructores de barcos, buenos marinos, ¿no? Pero no es la playa de, por ejemplo, de conquistadores castellanos y extremeños, le voy a contar a usted que no sepa. Son muchísimos. Es una obra colectiva, no podemos individualizarlo. Sí, pues eso es un dato que los principales así protagonistas siempre tienen una raíz vasca. Eso siempre me ha llamado la atención. Y vamos con otra pregunta. ¿Cuándo van más españoles realmente a América? ¿En qué años? ¿En la Bueno, época del siglo de oro o actual, el siglo XIX? la migración masiva va desde el año 1825 hasta 1970. Ahí España manda 4,5 millones de personas, ¿no? Entonces, esa es la etapa masiva. Antes de la edad, o sea, desde la independencia, digamos, de los territorios americanos, ¿no? De los reinos americanos, con anterioridad a esto, podemos hablar de unos 3 millones de personas, pero también hay que calcular el retorno, ¿no? En torno a 1,2, o sea, estamos hablando de todo el periodo de los siglos XVI, de 2 millones y pico de personas, ¿no? Así que pasa en América, que es una cantidad pequeña. Sí, sí. En Argentina se dice que ellos descienden de los barcos, más bien que de algún pueblo en especial, ¿no? Que Descienden defienden en de los... Argentina parece que ellos dicen que descienden de los barcos, no Ah, de un pueblo especial. Bien, ¿puede haber algún nacionalismo que no sea fanático? Interesante la pregunta. Que no sea fanático. Yo no lo he conocido, la verdad. No lo he conocido, ¿no? Yo creo que los sentimientos nacionalistas no pueden no ser fanáticos, pero los sentimientos nacionalistas pueden no ser fanáticos. Pero de luego los nacionalismos políticos, hasta donde yo entiendo, estudio y enseño, sí suelen ser muy radicales, suelen ser muy Es fanáticos. que hay una argumentación racional insuperable que, sin embargo, tratan de negar una y otra vez los independentistas, que es que según los problemas actuales del mundo, será siempre mejor la unión
el estar unido que el estar cada uno por su cuenta y Bueno, yo lo tengo ir, muy claro, ir ¿no? con soberanía Yo lo tengo muy claro. individual. Cuanto más potentes sean las naciones y más están en estructuras globales, mejor, ¿no? Por ejemplo, el problema del cambio climático es un problema que atañe a todos, por eso hay que estar unidos, tanto local como globalmente. Habría que ir viendo eso en las nuevas formas políticas. Y otra pregunta muy interesante es si tú ves posible una colaboración actual entre todos los países iberoamericanos y establecer una especie de comunidad hispanoamericana o iberoamericana, tipo Common Law inglés, con nuestra rey o reina en los próximos años. Para eso se necesita confianza en el rey y algunos cambios, ¿no? ¿Qué posibilidad, teniendo tú la historia reciente, podemos creer? O si nos ponemos a actuar, muchas asociaciones se puede conseguir, pero en Estados Unidos está subiendo la enseñanza o la lengua española, ¿no? Que es el gran instrumento, el gran adelanto de España, ¿no? Podríamos decir. En definitiva, ¿cómo ves tú esa posibilidad? Pues te puedo decir que tengo por aquí un librito, un librito donde hablaba precisamente del realismo liberal. El realismo liberal, este es un perrito mío, el realismo liberal auténtico, que habla precisamente, tiene un cuadro de Velázquez sobre la paz que se podrían conseguir, las treguas. Y en este libro hablaba de esa necesidad de volver a una comunidad como posibilidad, porque es un diálogo, de volver a una comunidad hispánica basada no en dictaduras, sino en democracias liberales, ¿no? ¿Tú cómo ves esa posibilidad? Una pregunta sencilla, aunque le hemos alargado un poco. Bueno, yo veo, esa es mi ilusión, ya lo he dicho en la entrevista que hace poco di en Radio Nacional y también lo he comentado en algunas cosas que he escrito por ahí, ¿no? A mí me parecería lo lógico, me parecería crear una comunidad iberoamericana, metiendo también obviamente a Brasil ahí, ¿no? La iberoamericana de naciones, pues me parecería algo fundamental. Y por supuesto que duda cabe, desde la perspectiva de la democracia, ¿no? Yo lo concibo de otra manera, ¿no? Quiero decir, eso no tengo la menor duda, ¿no? Y democracia liberal es al modelo occidental, sin lugar a dudas también, ¿no? Bien, esto sería lo ideal, lo que me gustaría, por supuesto coincido con esta tesis, ¿no? Pero yo lo veo inviable, lo veo absolutamente inviable, ¿no? Porque ni hay unión entre el mundo iberoamericano, ¿No hay nada de unión? que no hay nada, que no hay unión entre este mundo iberoamericano, España y Portugal, o sea, que no hay una unión global, lo que quiero decir, ¿no? Vivimos muchas veces al margen, sí, hacemos las reuniones, la Secretaría de Estado y tal, y luego entre el propio mundo iberoamericano mucho dislate también, mucha diferencia, ¿no? Sí, claro que hay uniones, hay por supuesto emociones, en sentimientos, en ideas, en globalidades, hay muchas asociaciones en el ámbito iberoamericano, pero yo no lo veo en este momento de la historia, no lo veo factible. No lo veo, no porque no quiera, me parece interesante, más allá de, como digo, de estos espacios, de estas reuniones que se hacen en España o el país que toca, ¿no? De toda la comunidad iberoamericana. No lo veo. Pero sería también una solución para los problemas que hay en la propia España, donde se está persiguiendo el español en muchas comunidades que parecen indicar que van hacia un interés por la independencia. Yo creo que serviría que el rey de España o la reina sea el rey también de los países hermanos o de habla hispana en todo el mundo, no solo en América, sino eh, en Filipinas y tal. Yo creo que si Bueno, se, esto,
si se va luchando en esos niveles universitarios, niveles pues, sociales, de sociedad civil, pues poco a poco se podría ir consiguiendo esa posibilidad. Aunque todos los jefes de Estado de las repúblicas americanas de habla hispana, pues consideren en algo al rey de España. ¿No te parece Bueno, eso posible? no, no me parece posible porque pues, todos estos territorios son configuraciones de repúblicas y a mí tampoco me parece lo más importante. Yo insisto en la idea de crear un entramado, una asociación, no sé, no sé, un conglomerado, llámese como se quiera. Una gobernanza, por ejemplo, siguiendo una No, gobernanza no, esa palabra no iberoamericana. me gusta, está muy de moda, la usa hasta el gato con botas, no me gusta mucho esa palabra, ¿no? No, no me gusta nada. No, crear Yo una lo digo especie en el sentido de Daniel y Nerati. en el sentido ni de Daniel ni de, no sé, me da un poco igual. Que decir, lo que quiero decir es que crear una asociación, como decía, una conjunción de países, una unión, llámese como sea, no lo sé, donde velemos por nuestros intereses, primero socioculturales, ¿no? Hablamos un mismo idioma, tenemos una historia muy común, ¿no? Y después porque seamos un grupo unido, un lobby en el sentido positivo del término ante el mundo, ¿no? Como hacen los británicos o la comunidad francesa. Eso es lo que quiero decir. Lo de ¿Y la... cómo intentar hacerlo sin volver a temas de derechas, izquierdas, ¿no? De seguir la hispanidad según Maeztu, por ejemplo, o la de seguir la izquierda según Che Guevara o un Chávez? ¿Cómo ves Pues, tú eso? Hay que pues, hacerlo huyendo, pues, ¿no? De esos extremos. no, a mí los extremos no me gustan de ninguna, pues hacerlo desde la perspectiva, desde el pragmatismo, desde la democracia, desde un interés común ante el mundo, desde una potencialidad que somos unidos, como hemos dicho antes, y no separados, desde un ámbito de generación de, de, de fortaleza, ¿no? Ante el resto de las comunidades planetarias, y lo veo clarísimo. Por eso vamos a ir viendo unos cuantos ejemplos así históricamente presentes. Chile, por ejemplo, Chile, lo que está pasando ahora mismo en Chile, la importancia que ha tenido en la historia de España y si ves tú ahí que Chile esté por una unión que respete la civilización de la lengua española o que sea más indígena de lo debido, ¿no? Que también es otro fanatismo que está ahora muy de moda tirando escultura de los conquistadores que llaman ellos de la civilización. Por ejemplo, Chile. ¿Cuál es la situación de Chile? La situación de Chile ya la estamos viendo todos los días. Pero no, pero más, Antonio, más allá de Chile, del país, o de improvisar país por país, vuelvo a repetir. Bueno, el tema de los indígenas es un disparate. O sea, que el tema de los de tirar, no el tema de los indígenas, el tema de la utilización de los indígenas como fines políticos es un disparate, ¿no? Por supuesto. O sea, eso me parece un desafuero, ¿no? Por parte y el tema de tirar las estatuas me parece otro desafuero, ¿no? Quiero decir, porque hay que respetar el decurso de la historia del concurso, ¿no? Me parece que no tiene sentido, ¿no? Y por supuesto hay que respetar las poblaciones locales, a los indígenas, pero no utilizarlos con fines políticos de ningún punto de otro. Y desde luego ahí está el papel de los gobiernos para no dejarse amilanar, es decir, bueno, si hay un acuerdo para tener representadas a determinadas estatuas porque forman parte de su estructura, se mantienen, ¿no? No ahora van a cambiar el curso de la historia las personas que salen a la calle con violencia, pues tampoco lo veo, ¿no? Tampoco lo veo. Sí, sí, Porque presidente de México, por ejemplo, está tergiversando la historia. Por eso digo que si la historia realmente tiene una verdad o cada uno tiene una no, la interpretación de historia la tiene un historia. método. Lo he dicho hace 20 minutos, Antonio, la historia tiene un método. La historia de los historiadores profesionales tiene un método, ¿no? Lo otro es, bueno, pues uno, aquí, como es historiado todo el mundo, y tiene un Sí, método, pero tiene un código. En Argentina también tienen historiadores. O sea, hay historiadores para todos los gustos. Es para como si los historiadores, a ser lo primero de las humanidades más cercanos, está ahí a la ideología o a la Pax que se ha conseguido después de una guerra. O Sí, los documentos, además los documentos pueden ser falsos, ¿no? Pero bueno, hay muchas
pero llegar a una verdad que no sea indiscutible. Por ejemplo, hay muchas leyendas negras, hay muchas leyendas en la formación de Cataluña o del País Vasco, de Galicia. ¿Cómo combatir todo eso? Esa pseudo historia, por ejemplo. Vamos a ver, un historiador profesional nunca hace una historia desde una ideología. Los historiadores profesionales han asumido que hasta el 80%, hasta el 80%, ¿no? Es verdad que un 20%, o sea, la objetividad 100% es imposible, pero hasta un 80% somos o debemos ser objetivos, ¿no? Ya está. ¿Y cómo se combate todo esto? Pues el problema es que los historiadores profesionales nos leemos entre nosotros, ¿no? Lo que gusta después es la divulgación, la tergiversación, la falsificación. Y todos los gobiernos totalitarios, incluso democracias que quieren meter una idea en marcha martillo, falsifican la historia. Y con la falsificación de la historia, pues está todo dicho y hecho. Ya está. En tu obra hablas de, por ejemplo, del paraíso argentino. ¿Qué querías decir con el paraíso argentino? ¿En qué? Por eso argentino, lo que quiero decir era el sueño que tenían todos los emigrantes por ir a Argentina y Uruguay para desarrollar una vida mejor, ¿no? Por eso titulo la tesis Los paraísos posibles. El sueño ante el dorado de la inmigración, ¿no? El sueño. O sea, que no era Norteamérica, no era Estados Unidos, sino que era naturalmente, pues, claro, lo que se Hispanoamérica. hablaba Hispanoamérica. Bien, otra pregunta interesante es, Franco, con su llamada tutela política migratoria, ¿qué pretendía y qué quiso? Aparte de mantener un Estado, porque pudo haber sido más jacobino incluso en su política, él y Carrero Blanco, ¿no? Por ejemplo. Cosa que también es un misterio, sigue siendo un misterio la muerte de Carrero Blanco, ¿no? Que iba a continuar el régimen. Bien, Franco en la historia de España, ¿qué te parece? A ver, que a veces me haces 20 preguntas en una, o sea, vamos a ver. Sí. Es que es un poco todo. Bueno, a ver, vamos a ver. Un poco liado todo. Vamos a ver. La primera cuestión. Franco lo que quiere hacer porque te refieres a un libro que publiqué, lo que quiere hacer obviamente, con las colonias españolas que estaban metidas incluidas ya en esta inmigración masiva que he dicho antes, es trasladar su ideología, pues como lo han querido hacer todos, ¿no? También ahora van a las colonias de inmigrantes, van a pedir el voto a otros partidos. Pues Franco quiso hacer lo mismo a través de las casas de España, de las organizaciones y tal, pues trasladar la ideología de su régimen, ¿no? En el ámbito iberoamericano, que también había migraciones españoles ¿cómo se llama? En Brasil, ¿no? Todo es muy interesante, es un trabajo muy novedoso escribir sobre eso y bueno, pues a través de programas concretos, mandó sacerdotes, por ejemplo, a través de Falange Española y de las JON que estaban ahí, a través de grupos afines a Franco, pues lo que hizo, intentó capitalizar pues el propio régimen y su ideología a través de una visión internacionalista, empezando por los lugares en Europa y en América donde había muchas colonias españolas, ¿no? Y bueno, Franco es un periodo más de la historia de España, ¿no? Cualquier otro. Pero conquistó Franco del franquismo, por ejemplo, conquistó con sus distintas ramas, no que estaría en el centro como siempre, conquistó el Estado o impuso un partido por encima del Estado. No sé si entiende la pregunta. Sí. ¿Utilizó el Estado o simplemente construyó un Estado? Construyó un Estado, eso es lo que iba a decir. En mi opinión, lo que hace Franco es construir un Estado muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Que en algunas partes se inspira en Primo de Rivera, incluso en algunas pequeñas toma modelos administrativos de la República, pequeñas, ¿eh? Fundamentalmente su fuente de inspiración es Primo de Rivera y luego crea un Estado nuevo. Por eso Franco siempre decía, hablaba siempre del Estado español, el Estado total, el Estado como conjunto de instituciones, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues de esas instituciones metía pues todo tipo de ideología, claro, obviamente, ¿no? En los años 50
50 y poco vino a Murcia a dar una charla en la Universidad Carl Schmitt, de una charla. Y ahora uno de los temas que tú tratas en tu obra precisamente es el de los partisanos, de los guerrilleros, la historia de los guerrilleros, ¿no? Y entonces podemos decir que el terrorismo de Estado o de partido en las dictaduras ayudadas por la CIA, ¿no? O en Argentina, Chile, etcétera, hay ahí, por tanto, razón de justificar esa teología de la liberación o justificar ese concepto de Carl Smith, del guerrillero, como partisano y no como terrorista, Te he o perdido. eso es terror. ¿Me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, digo yo Sí, sí, te oigo, te oigo. esa diferencia entre terrorismo y guerrillero o partisano, ¿cómo la ves en América, por ejemplo? O esa violencia de terrorismo de Estado, ¿cómo la ves que ha ido disminuyendo o lo hacen cuando pueden? Esos dos tipos de violencia, que son también estudios tuyos. Sí, sí, vamos a ver, yo no veo, para mí la violencia política, venga donde venga, es repudiable, ¿de acuerdo? Por tanto, si viene del Estado, es repudiable, y si viene de un grupo guerrillero o un grupo terrorista, es repudiable. Yo creo, por encima de cualquier otra consideración, que las personas tenemos que dialogar y tenemos que convivir con las armas de las palabras, ¿no? Que nos da el idioma, ¿no? O muchos idiomas, tampoco pasa nada, ¿no? Eso vaya de entrada, ¿no? Por tanto, para mí está en el mismo plano. El problema es que desde determinados ámbitos se pone como violencia mala la del Estado y como violencia buena la de los guerrilleros, ¿no? Porque supuestamente están deliberando o están deliberando sacar al pueblo de sus miserias, ¿no? Y la justifican, ¿no? Como es un Estado, digamos, opresor, pues justificamos la violencia. Yo no lo veo, es una opinión mía, ¿no? Yo no lo veo, ¿no? Ni siquiera en Entonces, China, ni siquiera en China. no, en ninguna parte del mundo, o sea, yo no lo veo. Es decir, que me parece muy mal la violencia que hace Videla y Masera en Argentina y me parece muy mal cómo ejecutaban los guerrilleros de la FARC a campesinos muchas veces inocentes o a prisioneros que tomaban del ejército colombiano. No sé, no lo veo, ¿no? No lo veo, ¿de acuerdo? Esos Pero intentos, tampoco, pero insisto en la idea, o sea, no vale decir una violencia es mala y una es buena, ¿no? Para mí son todas malas, ¿no? bien, parece que hay ruido de fondo. ¿Puedes apagar tu micrófono cuando lo tenga yo abierto y al revés? Ahora, ¿puedes apagarlo? Es que no me El sale, a ver dónde está el micrófono. micrófono está abajo. Abajo hay un micrófono, una cámara. Se Ah, sí, activa y sí. se desactiva. Ahora, bien, bien. Ahora me oyes y no, pero se ve que hay un problema de eco y se oye mal. No pasa nada, seguimos. Cuando yo era adolescente, todavía se podía escuchar en Radio Tirana, en Albania. ¿Por qué esa relación de historia de España con Albania? ¿Tiene que ver con con el fascismo relacionado con el franquismo español o Primo de Rivera? Eh, Ahora tienes que darle al micrófono, activar el micrófono. No, lo que sucede es que, verás, buscando precisamente embajadas y, y consulados de España en América, en el Archivo General de la Administración me encontré un archivo sobre una embajada en Albania. Yo a Albania había ido a impartir unos cursos de historia en la Universidad de Tirana, me habían tratado muy bien, estuvo muy a gusto, y allí en el archivo me encontré una caja que ponía Embajada de España en Tirana, ¿no? Y yo, ahí va, qué curiosidad, como el país lo conocía, había estado ahí, insisto, bueno, y total que la abrí y me encontré una cosa fascinante, hice un libro sobre eso, bueno, luego he hecho otro, porque ya me interesé por la historia del país, ¿no? Un libro, fascinante, donde cuento
la creación de Primo de Rivera de una embajada en Albania del año 28 hasta el final de la Guerra Civil en 1939, ¿no? Y digo yo, ahí va. ¿Y qué hace España haciendo una embajada en Albania, ¿no? Haciendo una embajada en Albania si no hay un solo español, ¿no? Si no hay un solo español en este país, ¿no? Y bueno, me encuentro con que investigando, bueno, pues saco toda la documentación interesantísima sobre las relaciones de Albania en el mundo, sobre un rey el rey de Albania que se llamaba Leka I, que tenía muy buenas relaciones con España. Bueno, cuento todo lo que pasa en Albania y después de esto deduzco, claro, que lo que quería hacer Primo de Rivera es trasladar la influencia de España a los Balcanes siguiendo la estela de su gran amigo Mussolini, que termina por conquistar Albania en el 39 para quedarse con todos los Balcanes y dominar Grecia y de alguna manera recomponer la vieja idea del imperio romano en el norte de África y al este de Europa, ¿no? Esta es la razón, ¿no? Y mantiene las relaciones. De hecho, el padre de Rodrigo Rato fue después embajador de Albania, embajador honorario, y desde París hasta la llegada posterior de los comunistas de Joya, que se cortaron las relaciones, se dirigían desde París las dos embajadas, la de Madrid y la de Francia, ¿no? Muy interesante. Y luego, investigando de esto, pues bajé, aunque soy de contemporánea, bajé al siglo a- hasta, hasta el finales del siglo XIV, siglo XV, descubrí al gran héroe nacional albanés Skanderberg, que estuvo luchando contra los turcos a mitad del siglo XV, ayudado hasta la saciedad, hasta el infinito, por Alfonso V de Aragón, que tenía como territorio español Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Entonces, desde Nápoles, que era una posesión española, le ayudó a Skanderbeg contra los turcos, ¿no? Hasta la caída de Constantinopla en 1453. Después ya aguantaron hasta 1468, que muere Skanderbeg. Durante 10 años más los turcos siguen eh, acosando, siguen resistiendo, pero ya se desmorona todo y todos los Balcanes entran en poder de los otomanos. Ahí me encontré la figura de Alfonso V, que fue fundamental en esta ayuda contra los otomanos, ¿no? Sí, es una historia que debe investigarse mucho más. Dice también que a lo largo de la historia, ¿no? Siguiendo con Finker, se ha ido de mayor violencia a menor violencia, ¿no? Que las treguas, las paces cada vez se hacen más largas y mejores, ¿no? Entonces ya se ha perdido esa visión de la guerra como héroe, ¿no? Como decía Thomas Carlyle, o que la mejor situación para el hombre, para su valor y espíritu es, como decía Helmut von Moltke, la guerra, poder estar en guerra o sostener como sociólogo que hay ciclos para que se produzcan precisamente guerras o va por generaciones y hay que Platón creo que mantenía eso, ¿no? ¿Tú cómo ves que vamos hacia más guerras, menos guerras, o otro tipo de guerras, una guerra continua disfrazada? No, no es que lo diga yo, lo dicen son los datos, ¿no? Las estadísticas, las fuentes empíricas. Vivimos desde el año 90 para aquí en la etapa de menor conflictividad en el mundo, pero incluso en etapas anteriores al siglo XX, y a pesar de la grandiosidad de las dos guerras mundiales, el mundo ha sido netamente más conflictivo, ¿no? Nuestra generación, la de nuestros padres y la de nuestros hijos, y también las futuras en Occidente, no van a conocer nunca una guerra. Esto es algo grandioso, no nos damos cuenta. Yo lo suelo repetir en clase de vez en cuando, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Dicho esto, yo creo que tenemos también menos guerras porque ha cambiado la mentalidad, ¿no? Al final, las teorías pro la pacificación, en la medida que el mundo es cada vez más democrático, ¿no? La tendencia al conflicto está desapareciendo, ¿no? Cuanto más fanatismos, cuanto más gobiernos autoritarios,
cuanto más dictaduras, cuanto más gobiernos autocráticos, falsas democracias, pues más guerra. Y luego las mentalidades. En la edad moderna, la manera de llegar a una guerra contra otro Estado europeo era una cosa absolutamente mucho más sencilla, ¿no?, en la actualidad. De hecho, vamos, no vamos a repasar aquí todos los conflictos europeos, pero han sido inconmensurables, ¿no? Por tanto, estamos en un mundo de mayor pacificación y vamos hacia eso, hacia una mayor pacificación. A ver si es verdad. Sigamos hablando de la historia del presente. Por ejemplo, ¿por qué Centroamérica está emigrando en masa hacia Estados Unidos? Y ven como paraíso Estados Unidos, ¿no? Y tú estudiaste, por ejemplo, las utopías agrarias. No es una utopía todo esto que está pasando en Centroamérica, viendo a Estados Unidos como un paraíso, o también viendo desde España la Unión Europea como un paraíso, ¿no? No es utopía confiar todo en la Unión Europea y perdiendo soberanía como Estado español. Bueno, y la mina otra pregunta de... El micrófono, sí. Bueno, Antonio, oye, que me quedan 5 minutos y que tengo que conectarme ahora, ¿vale? Te digo. Sí, Antonio, dime. no, que Era sobre Estados Unidos y la sí, posibilidad sí, presencia he de... entendido, he entendido. He entendido. Digo que me quedan 5 o 6 minutos, que tengo otra cosa ahora, ¿vale? Bueno, Vale, te muy bien. respondo. El ámbito, a ver, dices, ¿por qué presentan a la Unión Europea y presentan a Estados Unidos como un paraíso? Pues porque para un inmigrante lo es, sin lugar a dudas, ¿no? Todos los centroamericanos con esa forma de vida, pues una forma de vida mucho más, digamos, inferior o con menos elementos identitarios de poder desarrollar una sociedad pues, más tranquila, más perfecta, más armónica para él y para sus familias, les obligan a emigrar. Y paraíso Estados Unidos, ¿no? Igual que para muchos europeos era el cono sur. Y en Europa pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. O sea, claro, y además en Europa, bueno, también pasa en Centroamérica, ven los programas de televisión, se les mete el desarrollo occidental en las casas, ¿no? Y en consecuencia, pues claro que es un paraíso para ellos. ¿Cómo no va a ser? Sin lugar a dudas. Sí, vamos a ver. En definitiva, para ti, ¿el pasado de España, imperio glorioso o es un colonialismo genocida, como afirma la leyenda negra? El presente es una crisis de pandemia, de revolución digital y es también una crisis del capitalismo. Y el futuro, estaremos disueltos en la Unión Europea, podremos construir una comunidad hispana, una unión siguiendo ideas como peronismo o en Perú de dirigentes que el APRE, por ejemplo, ¿no?, que decían de una gran comunidad hispana o vamos a estar disueltos. Eso en cuanto al futuro. Y, por ejemplo, ¿podemos unirnos más bien con China o seguir con Estados Unidos? Esa es la última pregunta y terminamos. Vale, bueno, empiezo por la primera. O sea, eso de luego, lo de genocida, vamos, ni lo tengo en cuenta, ni lo escucho, ¿no? Lo de genocida ni lo tengo en cuenta. Lo otro creo que ya lo he dicho al principio, Antonio, creo que es la mayor aportación que ha hecho España a la historia de la humanidad, ¿no? La creación de aquellos reinos, ¿no? Con todos sus valores y con toda su estructura. Por supuesto, de luego, con procesos de conquista duros, como otros procesos de conquista, como los romanos en España, los visigodos, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los franceses, o sea, todos los pueblos, más todas las conquistas que ha habido. Pero creo que el balance es positivo. Yo que conozco todo el continente de Estados Unidos a Patagonia y lo veo habitualmente, pues creo que es una obra muy interesante de la que tenemos que los españoles tenerlo presente y tenerlo en cuenta como un valor positivo, ¿no? Tampoco de aquí veo alguna glorificación
así extraterrestre, ni... No, simplemente, pues como historiadores tenemos que situar las cosas en su sitio. Creo que es un balance positivo y ese es mi punto de vista, ¿no? Con respecto a diluirnos en la Unión Europea, no, ni no diluirnos, estamos en la Unión Europea en igualdad con el resto de los países, ¿no? Es decir, y para mí es importante, es el territorio del mundo donde más libertades individuales y colectivas hay, donde la calidad de vida ciudadana es mayor, ¿no? Por tanto, tenemos que hacerlo de una manera pues muy efectiva, mantener para estarnos ahí, ¿no? Y con respecto me decías, a Rusia o a Estados Unidos, que el aliado natural de la Unión Europea es Estados Unidos, ¿no? Y China, con China nos guste o no, el mundo está dividido en dos bloques, ¿no? Está el eje de las democracias pluripartidistas, constitucionalistas, liderado por Estados Unidos y, por supuesto, por la Unión Europea, que, por cierto, en todas las encuestas planetarias es el único conjunto territorial que dicen los encuestados que hace más aportaciones positivas al mundo que negativas. Estados Unidos y Rusia y China no. Bueno, por tanto, nuestro espacio está con Estados Unidos en ese mundo de democracias liberales pluripartidistas, ¿no? Pero claro, no podemos olvidar a China, es que es la fábrica del mundo, es el país que más produce, no el más rico, no el que más aporta al PIB, que sigue siendo Estados Unidos. Es el segundo, porque es el que más inventa. Y tenemos que estar con Rusia. Yo siempre digo, cuando me preguntan esto, que no podemos estar muy enemistados con Rusia, porque sigue siendo la principal potencia militar del mundo junto con Estados Unidos, ¿no? Y está ahí. Pero yo creo que nuestro espacio está más, desde luego, con las democracias occidentales, ¿no? Y con el eje de las democracias. Ahora, creo que sin China, sin la India, sin los países emergentes y sin los recursos, una buena parte de Europa, de Rusia, no podemos vivir, porque entonces nos moriríamos. Antonio, te tengo que dejar. Sí, muy bien. Una última pregunta. ¿Qué manía eso se estudia entre jóvenes y jóvenes de distintas generaciones? ¿Que estás buscando una generación de jóvenes que sea especial para España? ¿O te atienes a la historia? No, yo no, vamos, cada generación, como hay un refrán, un sofisma antiguo, ¿no? Cada época sus gentes, ¿no, Antonio? Quiero decir, yo estoy muy contento con la juventud que me tocó vivir. Gracias a Dios, fui muy feliz, ¿no? Me tocó un mundo muy rico. Después conocimos la transición, conocimos la caída del muro de Berlín, el campo socialista. Fuimos formados en unos valores por esa generación de padres y abuelos que construyeron, ¿no? Reconstruyeron este país. Y bueno, me parece bien. Y en cambio, ahora estoy en contacto con los jóvenes todos los días, porque soy profesor de un primero, segundo, tercero de grado, ¿no? Y es otro mundo distinto, ni mejor ni peor, distinto. Pues es un mundo lleno de máquinas, lleno de ordenadores y con pocas lecturas, ¿no? Se ha desacralizado el valor del esfuerzo. En general hablo, por supuesto. Y yo siempre digo lo mismo, ni mejor ni peor. No me pongo en distinto, ¿no? A mí me gusta más el mundo que yo recibí, pero claro, imagino que estos jóvenes dentro de 40 años dirán lo mismo, ¿no? Que les gustaba dentro de 30 años, que les gustaba más el mundo que recibieron ellos que el de sus hijos. Espero que ayude y siga con el objetivo de acabar con delitos contra los derechos humanos como la esclavitud en Mauritania, la ablación de creditores. Todavía hay muchos problemas y atentados a derechos humanos. Última pregunta y curiosa. ¿Qué es eso de la anteiglesia de San Miguel de Basauri? Es una de tus obras más secretas. No, anteiglesia es el nombre que recibían en Vizcaya los lugares, ¿no? Anteiglesia, antes de la iglesia, el lugar donde se reunían y hacían las juntas los regidores. Es el nombre histórico, ¿no? Es que yo viví en Basauri muchos años en Vizcaya, tengo mucho cariño a este municipio, y entonces hice su historia local. Es uno de los primeros trabajos de juventud, ¿no? Y entonces le puse el nombre oficial, Historia de la Anteiglesia de San Miguel de Basauri, ¿no? Eso es. Es igual como se llama concejo en otro sitio, municipalidad, lo que sea, ¿no? Muy bien, pueblo. Entonces, para ti, la comunidad hispanoamericana, iberoamericana, es una idea interesante que hay que unir a las asociaciones y a la gente, en definitiva. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Y nos vemos pronto. Desconecta tú primero y ya termino ya. Tienes que desconectar. Gracias.